del cacique del agua en el paraíso maya. Un trabajo periodístico, pues duró poco más de un año de investigación. Para él se hicieron 1,500 solicitudes de información, se hizo la revisión de 1,000 documentos de una empresa que ahora se va a enterar que se llama Enroll y 147,000 datos de la Comisión Nacional del Agua. Es un trabajo conjunto en The International Center for Journalists y también la organización Conectas y es escrito a 3 manos, bueno, a 6 manos, por 3 periodistas. Me da mucho gusto que esta noche me acompañe Janet Caselini, ella es reportera justamente de Univisión. Janet, muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿Cómo estás? Gracias de verdad por estar por acá. Gracias. Ya sé que no tenemos que darnos las manos, es la primera recomendación que dan, ¿verdad? Y yo, ¿Ves? bueno, está bien. No lo hicimos afuera del aire, pero sí lo hacemos por acá. Bueno, Janet, gracias por estar por acá. Y Alejandro Melgoza también nos acompaña, él es periodista independiente. Gracias, Alejandro, por estar por acá. Buenas noches. A ver, Gracias. hoy se publica justamente este reportaje. Se publica a través de distintos medios como Altavoces, se publica por ahí en Ruido en la Red como medio aliado, Proceso también, ahí está la portada de Proceso, también Aristegui Noticias, distintos medios, pero vaya, la información es para que la retomemos todos. Un cacique del agua en el paraíso maya. A ver, Janet, ¿qué es lo que muestra esta investigación publicada el día de hoy? La investigación se basa principalmente en Eneral, lo que hizo desde su fundación en 2007 hasta la fecha. Pero bueno, todo esto mientras Alfonso Romo era el que estaba al frente de esta empresa, ¿no? Eneral, Exacto, para que es vayamos Eneral. identificándonos, yo creo como con los televidentes que vayan identificando el nombre de las empresas. Eneral es la empresa principal de este reportaje de investigación. Es una empresa de biotecnología que se dedica a convertir la tierra infértil a fértil de Yucatán, específicamente en el municipio de Tizimín. Del municipio de Tizimín. ¿Cómo es? Tal vez vayamos con el génesis. ¿Cómo es, Alejandro, que empieza esta investigación sobre la figura, primero de esta empresa Eneral y también sobre la figura de Alfonso Romo? Mira, Javier, propiamente la investigación inicia con una casualidad que le causa curiosidad a nuestro compañero Sergio Rincón. Que es el tercer periodista que realiza esta investigación. También coautor. Y él, mientras le iba a realizar una entrevista que nunca se publicó, cuando estaban montando las cámaras, mientras estaban platicando él y Alfonso Romo, muestra con su celular el ingeniero Romo videos de esta transformación de suelos, de cómo opera la maquinaria, y lo mostraba orgulloso, gustoso. Esa es la primera pista para después empezar a localizar ya más videos donde hablaba propiamente de prácticas biotecnológicas, y es allí cuando empezamos como esta reunión junto con Janet y conmigo, que abordamos más temas de ciencia y medio ambiente, y empezamos a darnos cuenta que para este tipo de proyectos se necesita mucha agua. Empezamos prácticamente a sortear, a buscar las bases de datos de manera general, empezamos a darnos cuenta que sí coincide con datos altísimos de concesiones, y es allí cuando empezamos a situar más y más, empezar como también a detectar cómo a nivel local ya habían ciertas denuncias, pero que se habían quedado apagadas, que no habían continuado, que de algún modo se habían desvanecido. ¿Denuncias de qué tipo? Ambientales. Propiamente hablo del tema del cenote tapado, que quedó como, digamos, un evento aislado que publicó el Diario de Yucatán, y este cenote fue tapado a raíz de la propia expansión del megaproyecto, que acapara alrededor de casi 15,000 hectáreas. Entonces, como parte de esta... Exacto, es enorme. O sea, uno va allí y está entre la selva y es enorme. Claro. A ver, dejémoslo un poco más claro, Janet. ¿Cuáles son las acusaciones directas? ¿Qué es lo que descubren ustedes que hace Eneral en la península de Yucatán? Bueno, nosotros documentamos que Eneral se convirtió en el mayor explotador de agua para uso subterráneo agrícola a través de una serie de concesiones que le fueron otorgando a través de la compra de terrenos. Desde hace 10 años. Exacto. Estas concesiones se dieron justamente en un contexto en el que la disponibilidad media de agua en este acuífero ha descendido casi 50%, es 43%. Y a la par, en los últimos 10 años han aumentado el número de concesiones que se han dado, ¿no? A ver, entonces, concesiones
en una zona en la cual el agua ha bajado, por lo menos en los últimos 10 años, casi al 50%. Sí, la ¿Por qué? Por disponibilidad. la explotación directa de los terrenos, de estas aguas subterráneas. Dos, la explotación entonces y el abuso ambiental en la zona también es otro de los señalamientos. Sí, otra cosa que detectamos, como dice Alejandro, fue que en este proceso de expansión y precisamente o específicamente la Profepa habla de que dañaron un cenote como parte de la expansión para poner pivotes de riego. O sea, sí está documentado, sí hay denuncias específicas sobre el daño a este cenote. Así es, propiamente sí hay un procedimiento administrativo que se abre, pero ahí es donde viene la historia importante de este expediente, porque es un expediente lleno de omisiones, de irregularidades, básicamente de una actuación laxa por parte de la Profepa que omite denuncias de tipo federal a través de diferentes daños, ya sea forestal, fauna silvestre, aguas nacionales e impacto ambiental. Entonces, reporteamos básicamente todo el expediente que se abre, cómo se maneja la propia autoridad para, digamos, brindar ciertos beneficios, como la conmutación de la multa. No procede una multa, entonces. Ellos dicen, hasta este momento, lo que nosotros tenemos en el expediente es que se otorga una conmutación de esta multa que consideran a través de una opinión técnica viable, consideran. A través de solicitudes, tampoco ellos nos confirman el pago de esta multa. Sin embargo, nos dijo Profepa, ya cuando los buscamos, que sí se hizo efectivo el pago y que nunca se conmutó. Sin embargo, no nos lo demostraron con una prueba documental y este es el momento en el que no nos lo han enviado esos ¿Esta denuncia en documentos. qué año fue? Fue en el 2018. De hecho, cuando estaba al frente de la coordinación de campaña de Andrés Manuel López Importantísimo el dato. Importantísimo es que se da en 2018. Dentro de este reportaje también se documentan abusos laborales. Hay incluso voces, hay voces en este documental, en este reportaje de investigación. Estábamos hablando del gran caso documentado de la denuncia, que es este cenote destruido y tapado por esta empresa, pero también hay reportes de abuso laboral. Janet, ¿qué decir de esta parte de la investigación? Sí, nosotros viajamos en agosto del año pasado justamente a Tizimín y recorrimos los poblados que están alrededor de la empresa. Y bueno, pudimos hablar con la gente, la mayoría empleados y exempleados, y bueno, pues ellos hablan de jornadas laborales súper largas, de aproximadamente 24 horas en algunos momentos, tratos indignos y pues salarios muy bajos. Hay una voz dentro de los videos que incluimos de Enrique que dice que él en algún momento le dijeron que le tenían que bajar el sueldo porque la empresa estaba pasando por una mala economía. Entonces él junto con otros 30 deciden hacer un paro laboral y lo que sucede después es que la empresa los despide, según lo que nos comentan, ¿no? Okay. Según lo que pudimos documentar con ellos, hablamos con varios que nos dicen esto. ¿Y ellos eran contratados para qué? Por ejemplo, en el caso de Enrique, ¿se tiene el dato? Sí, era un operador de maquinaria, básicamente quienes se dedican a transformar suelos. Como la propiedad es pedregosa en Yucatán, lo que hacen es básicamente molerla para que quede como tierra y ya después es cuando introducen los microorganismos. Ok. ¿No? Ya. El caso de este cenote, que es uno de los hilos conductores del reportaje, ¿es aislado el caso o hay más depredación ecológica, por lo menos que se tiene registrada? Hay otro expediente que se abre propiamente como tal en 2019 y también narra una misma, digamos, el mismo comportamiento que es el de tapar un cenote y ordenan también a los trabajadores para poder despejar el área para instalar pivotes de riego, como en 2018 les ordenan matar a jabalíes y venados que dependían de ese cenote. Entonces, esta denuncia no prospera, se cierra inmediatamente, se hace una inspección muy rápida en la que, según ellos, no corroboran ningún daño y se queda allí. Sin embargo, lo que podemos documentar ya con este antecedente en 2018 y este propio expediente y las voces también de entrevistados, de trabajadores, extrabajadores y también pobladores que están en contra de cómo se ha ido expandiendo, cómo se ha ido acabando parte de la selva, cómo han acabado con la propia fauna, los apuntalan a ellos directamente en sus propias voces
como responsables de esto. ¿Dónde queda la figura de Alfonso Romo, Janet? ¿Cuál es la figura de Alfonso Romo? ¿Cómo es parte de esta empresa Eneral desde hace 10 años? ¿Es actualmente o forma parte de la empresa actualmente? ¿Cuál es la investigación que siguen sobre la figura de Alfonso Romo? Bueno, él en noviembre de 2018 dice que, o bueno, sale de la empresa. Días antes de que Andrés Manuel López Obrador llegara al Días gobierno. antes de que llegara al gobierno. Sale de la empresa y de acuerdo con el Registro Público de Comercio, se queda su hermano al frente. Entonces, sabemos que estos registros son declarativos y pues pudo haber cambios, pero bueno, en esos registros está su hermano. Ok. Entonces, para ir concluyendo justamente esto, ¿hay alguna reacción por lo menos desde el gobierno federal? Sé que como buena investigación periodística tocaron la puerta tanto el gobierno federal como de la propia oficina de la presidencia. ¿Alguna reacción hasta el momento, hoy a las 10 de la noche con 20 minutos? Ninguna, hasta el momento ninguna. Los únicos que respondieron en su momento fue la Profepa, Conagua y la Seduma local de Yucatán, que hoy es la SDC. Entonces, son los únicos que nos han contestado hasta el momento, pese a que insistimos de manera tajante y estricta tener respondido sus cuestionarios o entrevistas. Y pese a que les dimos más de una semana, o sea, para contestar, ¿no? O sea, se les dio el tiempo necesario para que ellos pudieran contestar los cuestionarios, sin embargo, no tuvimos ninguna respuesta. ¿A la empresa directamente, Eneral? Así es, directamente a su representación legal. También se acercaron Así es. Directamente con ellos intercambiamos correos electrónicos. Lo único que dijeron a título personal de la representación legal es que percibían información desactualizada e imprecisa, sin abundar en nada más. No abundaron en contestar sus cuestionarios. Incluso hicieron la invitación de que fuéramos a Yucatán, a las instalaciones, a hacer la entrevista. Accedimos y nunca formalizaron ellos La esa cita. visita que pudiéramos hacer. ¿Qué esperan, Janet, de las autoridades, del gobierno federal? Pues justamente lo que esperamos es saber si por parte de este gobierno va a haber una investigación. Creo que las cosas que documentamos pueden dar para que se abra una investigación, pero pues bueno, eso nosotros como periodistas ponemos lo que investigamos sobre la mesa y toca a las autoridades, ¿no? Precisamente por eso estamos tratando de que se enteren y que se alce la voz. ¿Tú qué esperas, Alejandro? Importante poder mirar con lupa a este personaje, a este contexto, con esta investigación. Digo lupa porque pone todo este contexto de desarrollo en el sureste, de expansión, de daños ambientales y sobre todo hay que decirlo. ¿Hay daños ambientales documentados? Así es, daños ambientales documentados con el propio expediente, lo que documentamos también en campo como parte de los testimonios que recogimos. Sin consecuencias. Sí, Eso es lo que es se importante. subraya. Justo eso es importante. No hay un castigo penal, no lo interpusieron pese a que la Profepa tenía muchas opciones en distintas materias para hacerlo. Quiero contarte lo que hicieron. Sí. Cuando nosotros les preguntamos por qué no interpusieron la vía penal, que ellos referían en el comunicado que constituye un delito por el 420 bis, que era un delito federal. Básicamente ellos lo que nos dicen es que no lo hacen porque era un artículo que citaron mal en el comunicado. Ellos dicen, en el comunicado se señala efectivamente que se hace referencia al artículo 420 bis, sin embargo es necesario precisar que con base en el mismo no ha lugar a formular denuncia, pues no alude en la conducta delictiva que regula los cenotes, sino a cuerpo de aguas distintas, por lo que de presentarse la denuncia no prosperaría con base en el principio de aplicación estricta de la ley penal. Y nos preguntamos, ¿no? Entonces, ¿saben cuál era el artículo o los artículos adecuados para poder seguir este proceso? Híjole, bueno, pues esa es la investigación que se presenta el día de hoy. Lo comento justamente el día de mañana, escribo en las páginas del Financiero de esto. Creo que lo que se solicita, la información que se pone sobre la mesa es información, insisto, de un deterioro ambiental importante en la península de Yucatán, de denuncias presentadas, en las cuales nunca hubo una consecuencia, de una empresa que tiene que ver con un colaborador muy cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo que se pide es una investigación que ojalá se desarrolle
y ojalá haya una respuesta por parte del gobierno. Sé que estuvieron el día de hoy en la mañana en la mañanera. Yo estuve. ¿Van a ir mañana Sí, otra vez? Mañana voy a ir. Pues el presidente me dijo que me iba a dar la palabra, así es de que Bueno. pues voy a Bueno, pues esperar mañana, que cumpla. mañana seguimos sin duda Sí. la pregunta, tu pregunta, Janet, mañana en la mañana. Gracias de verdad por acompañarnos esta noche, Janet. Gracias. Felicidades por el trabajo. Gracias, Muchas Alejandro. gracias. Y también Gracias, Javier. Sergio, de Un verdad. saludo a tu auditorio. Muchas gracias.